profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Se despide de un papa que marcó época. Francisco, el primer pontífice latinoamericano, falleció este lunes a los 88 años. Su figura cercana, humilde y profundamente comprometida con los más necesitados deja un legado que trasciende fronteras. El Vaticano revela las causas oficiales de la muerte del Papa Francisco. Un derrame cerebral le provocó un coma y una falla cardiocirculatoria irreversible. En su testamento, el pontífice dejó claras sus últimas voluntades. Un entierro simple, sin decoraciones y lejos de la Basílica de San Pedro. Gobierno decreta 3 días de luto nacional y las banderas ya ondean a media asta en señal de duelo. El presidente y la vicepresidenta expresaron su pesar, recordando el legado de humildad y cercanía del Papa Francisco. El cardenal guatemalteco Álvaro Ramazzini alza la voz tras la muerte del Papa Francisco. Lamentó su partida, resaltó su legado y se prepara para una histórica misión: viajar al Vaticano y participar en el cónclave que definirá al próximo líder de la Iglesia Católica. ¿Quién será el sucesor del Papa Francisco? Con 135 cardenales electores y una lista de nombres influyentes, el cónclave se perfila como un evento lleno de incógnitas. Conozco esta noche quiénes son los favoritos, los papables, y por qué esta elección podría sorprender al mundo entero. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por sintonizar esta hora de emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchas noticias y, por supuesto, la que lamentamos los católicos en nuestro país y en el mundo entero: el fallecimiento del sumo pontífice. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, y para todos en casa. Ya todo un equipo periodístico preparado para informarles, y vamos a iniciar inmediatamente hablando justamente de la muerte del Papa Francisco y otras informaciones relacionadas a este hecho. Vamos inmediatamente a hablar como este lunes Guatemala despertaba con una triste noticia. El Papa Francisco, primer sumo pontífice latinoamericano y muy popular entre los fieles católicos de todo el mundo, había muerto a los 88 años. Las campanas del Vaticano repicaron a primeras horas del lunes para marcar la muerte del Papa Francisco. El jesuita argentino, el primer pontífice latinoamericano desde el 2013 y muy popular entre los fieles de todo el mundo, falleció el lunes a los 88 años. Francisco había pasado 38 días hospitalizado por una grave neumonía y tras ser dado de alta el 23 de marzo, parecía debilitado. Pero el domingo apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro del Vaticano y con una voz débil le deseó una feliz Pascua a los miles de fieles congregados en el lugar. Fratelli e sorelle, buona Pascua. En su natal Argentina, los fieles se enteraron de la noticia al despertar e indicaron sentir una tristeza enorme, recordándole como un papa comprometido con la pobreza, la gente necesitada y la humilde. Por su parte, el cardenal Kevin Farrell, portavoz del Vaticano, anunció la muerte del Santo Padre. Con profondo dolore devo annunciare la morte
del nostro Santo Padre Francesco. El camarlengo de la Cámara Apostólica ocupará el cargo de forma interina hasta que se nombre al nuevo pontífice de la Iglesia Católica. La muerte del Papa da inicio a toda una serie de actos protocolarios dictados por la tradición y regidos por normas muy precisas. El Papa argentino dijo a fines del 2023 que quería simplificar los funerales papales y anunció su deseo de ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma y no la de San Pedro. Se prevén 9 días de exequias y un plazo de entre 15 y 20 días para organizar un cónclave con cerca de 130 cardenales electores para elegir a un sucesor. Más de 2/3 de ellos fueron nombrados por Francisco. El Vaticano publicó el certificado de defunción del Papa Francisco. El documento indica que el pontífice argentino de 88 años falleció a causa de un derrame cerebral, el cual le provocó un coma e insuficiencia cardiocirculatoria irreversible. El deceso ocurrió a las 7:35 hora local en la residencia de Santa Marta, donde vivía desde el inicio de su pontificado. En su testamento, el primer papa latinoamericano expresó su deseo de recibir una sepultura simple, sin decoraciones, con una única inscripción, Franciscus, su nombre en latín. Francisco, líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo, había manifestado a finales de 2023 su intención de simplificar los funerales papales. Asimismo, anunció su deseo de ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, en lugar de la tradicional Basílica de San Pedro. El féretro del jesuita será expuesto a partir del miércoles en la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan despedirse de él. La fecha del funeral será determinada este martes por el Colegio Cardenalicio y se prevé que tenga lugar entre el 4º y el 6º día tras su fallecimiento. Y tras la muerte del Papa Francisco este lunes, a los 88 años, fueron selladas sus 2 residencias, la Casa Santa Marta, donde vivía, y el apartamento del Palacio Apostólico, que nunca utilizó. El rito del sellado, una tradición del Vaticano, busca resguardar sus pertenencias y documentos personales. Esta tarde se colocó una cinta roja con lacre en las puertas del Palacio Apostólico. Francisco renunció a vivir allí desde su elección en el 2013, prefiriendo la sencillez y cercanía de la Casa Santa Marta. Al acto asistieron el camarlengo Kevin Joseph Farrell, responsable de la administración durante la sede vacante, el secretario de Estado Pietro Parolin y el arzobispo Edgar Peña Parra, encargado de Asuntos Generales del Vaticano. Luego se procedió al sellado de la Casa Santa Marta. Este mismo día se confirmó su fallecimiento y su cuerpo fue colocado en un féretro para ser velado en la capilla del edificio, como él mismo dispuso. También deberán ser destruidos el anillo del pescador y los sellos papales para impedir el uso de su firma tras su muerte. Se prevé que el miércoles su féretro sea trasladado a la Basílica de San Pedro y que el funeral se realice entre el viernes y el domingo, según las normas del Vaticano. El funeral del Papa Francisco tendrá cambios según sus disposiciones publicadas en abril de 2024. El Papa argentino modificó para que las exequias papales fueran más apegadas al cristianismo y no como un hombre de poder. El rito de la constatación de la muerte y colocación en el féretro del cuerpo del Papa Francisco tuvo lugar a las 20 horas del Vaticano, en la capilla de la Casa Santa Marta. Además, los apartamentos papales fueron sellados en el Palacio Apostólico y en Santa Marta. El funeral del pontífice durará al menos 9 días y tendrá varios cambios en comparación con los funerales de sus antecesores, esto por disposiciones de Francisco en 2024. El Papa Francisco ordenó simplificar y adaptar algunos ritos para la celebración de las exequias. Este rito renovado busca que el funeral del pontífice sea la de un pastor y discípulo de Cristo y no la de un poderoso hombre de este mundo, señaló en una publicación al medio Vatican News. El funeral del pontífice tendrá algunas modificaciones señaladas. El primero es que el féretro será velado en la capilla de su residencia y no en la capilla del Palacio Apostólico como habitualmente se ha realizado. Francisco también estipuló que su cuerpo sea expuesto a los fieles en un ataúd abierto y no sobre un catafalco en la basílica. El Vaticano informó que el cuerpo del Papa Francisco sería trasladado a la Basílica Vaticana
Argentina este miércoles para que lo honren los fieles. Durante su exposición no se colocará el báculo papal junto al féretro. El arzobispo Diego Ravelli, maestro de ceremonias litúrgicas de los pontífices, dijo a Vatican News que el entierro de Francisco ha sufrido una importante racionalización debido a la suspensión del depósito y cierre del ataúd de ciprés en un segundo de plomo y además de un tercero de roble u otra madera. El entierro de Francisco será en la Basílica de Santa María la Mayor, tal y como lo pidió. Posterior al sepelio de Francisco, se estará convocando a los cardenales para la elección de un nuevo pontífice. Reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y el pontífice argentino de 88 años apareció por última vez el domingo 20 de abril alrededor del mediodía, hora local del Vaticano. Desde el balcón que da a la Plaza de San Pedro saludó a los fieles y pronunció un breve mensaje. Su aparición fue en silla de ruedas, con voz débil y aún en proceso de recuperación tras haber sido hospitalizado por una neumonía. Durante su mensaje, su rostro se veía debilitado. Durante la tradicional bendición Urbi et Orbi, el Papa no logró leer su mensaje completo y un colaborador intervino para transmitir sus palabras. En su discurso habló de los conflictos globales, expresó su preocupación por la situación en Gaza, denunció el creciente antisemitismo e hizo un llamado a respetar la libertad religiosa y de pensamiento como base para la paz. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amén. Minutos después de la bendición, el Papa sorprendió a los fieles al realizar un recorrido en el Papamóvil por la Plaza de San Pedro, donde bendijo a bebés y saludó a los asistentes. Esta acción generó emoción entre las más de 35.000 personas reunidas, muchas de ellas con la esperanza de verlo por última vez. El Papa hizo gestos con las manos, pero solo las levantó ligeramente con dificultad. Su rostro se veía ausente. Ese mismo día sostuvo un encuentro privado con el vicepresidente de Estados Unidos. Durante unos minutos, la visita ocurrió 2 meses después de que el Papa criticara públicamente la política migratoria del presidente Donald Trump. La misa de Pascua del domingo fue presidida por el cardenal Angelo Comastri, en la cual participaron unos 300 religiosos y la plaza fue decorada con miles de flores traídas desde Holanda. La ceremonia formó parte del Jubileo 2025, un evento especial para la Iglesia que se celebra cada 25 años. Reportó Andrea Domínguez. Conocido por su humildad, amor al prójimo y profunda devoción, Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa el 13 de marzo del año 2013, tras la histórica renuncia de Benedicto XVI. A los 76 años, el cardenal argentino fue nombrado jefe de Estado del Vaticano y líder espiritual de más de 1.000 millones de fieles. Su elección representó un hecho sin precedentes. Fue el primer papa no europeo desde el siglo XIII. A continuación le contamos quién fue el Papa Francisco. Deus miserere, Deus miserere. Jorge Mario Bergoglio fue el primer papa latinoamericano, el primer papa del sur global, el primer jesuita elegido líder de la Iglesia Católica, el primero en llamarse a sí mismo Francisco y también el primero en más de 1000 años que no fue europeo. Bergoglio, un sacerdote jesuita argentino que se convirtió en el Papa 266 de la Iglesia Católica, nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Hijo de inmigrantes italianos, fue el mayor de 5 hermanos. Solía evocar recuerdos entrañables en una familia unida y de cómo su abuela italiana forjó su fe. Abandonó su carrera en ingeniería química para dedicarse al sacerdocio. Se diplomó como técnico químico en 1957. A los 21 años decidió hacerse jesuita. Fue el provincial de los jesuitas de Argentina de 1973 a 1979. Años más tarde sería ordenado obispo, luego arzobispo de Buenos Aires, cardenal y luego papa.
Fue elegido papa el 13 de marzo de 2013, tras la renuncia de su predecesor Benedicto XVI. Durante 12 años fue el jerarca de la Iglesia Católica. Cuando se celebró el conclave de 2013, el entonces cardenal de 76 años ya no era uno de los principales candidatos al papado. Pero durante las reuniones previas al conclave pronunció un discurso en el que advertía de una iglesia que se encierra en sí misma, se vuelve enferma y narcisista. Su humildad, su estilo de vida sencillo y su cercanía a los marginados de la sociedad fueron claves durante su papado. Este también se destacó por un enfoque en la humanidad, la justicia social, el cuidado de los pobres y del medio ambiente, además de promover una iglesia más abierta y pastoral. También abordó temas difíciles como los abusos sexuales dentro de la iglesia y promovió reformas en el Vaticano. Que den vida a los demás, para que sean fecundos, para que no terminen. Antes de asumir el cargo, nunca había vivido ni trabajado en Roma. El último funeral de un papa en funciones fue el de Juan Pablo II en abril de 2005, que contó con la asistencia de más de 4 millones de personas. Fratelli e sorelle, buonasera. Reportó Andrea Domínguez. Y cientos de argentinos lamentan la muerte del Papa Francisco y recuerdan con cariño su legado desde su país natal. Decenas de fieles abarrotaron la iglesia en la que Jorge Bergoglio fue arzobispo hasta 2013 para asistir a la primera misa en su honor tras conocerse la noticia de su fallecimiento en Roma. Muchos, con lágrimas en los ojos, se arrodillaban en el piso durante la homilía por falta de espacio en los bancos. Tras recibir el alta el 23 de marzo, el Papa lucía debilitado, pero consiguió participar el domingo en la celebración de Pascua, antes de morir este lunes a las 7:35 hora de Italia. Una tristeza enorme. Un Papa re comprometido con la pobreza, con la gente necesitada, humilde. Se lo va a extrañar un montón. Y para mí era muy especial, para todo, ¿viste? Un santo para mí. Mientras tanto, en el barrio de Flores, en Buenos Aires, donde nació y se crió Jorge Bergoglio, los parroquianos rendían tributo a su vecino más internacional. Es muy simbólica hoy que partió al cielo el Papa Francisco, porque él de joven vino a este confesionario, que es entrando al templo a la izquierda, el primero, un día del estudiante, y ella venía pensando en ser sacerdote, y en esa confesión, en ese diálogo con otro padre, con otro sacerdote, él define que va a entrar al seminario. Y creo que para la juventud más que nada fue un símbolo de salir al encuentro del otro, de buscar una iglesia abierta para todos, como dijo él, que en la iglesia hay lugar para todos, siempre. Y creo que eso es de lo más lindo que él nos dejó como legado. Luego del fallecimiento del pontífice, Argentina tendrá 7 días de duelo por la muerte de Francisco. El presidente ultraliberal Javier Milei rindió tributo al Papa, a quien criticó duramente antes de asumir su mandato en 2023, por considerarlo de izquierda. A pesar de las diferencias que hoy resultan menores, escribió haberlo conocido en su bondad y sabiduría y que fue un verdadero honor. Para Noticiero Guatevisión reportó Lourdes Araná. CFS. Continuamos. Con dolor y pesar, la Iglesia Católica de Guatemala recibió la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Con eucaristías y oraciones, los fieles honraron el alma del Santo Padre. ...88 repiques de campanas se tocaron en la Catedral Metropolitana para recordar a Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, quien falleció la madrugada de este 21 de abril. El número 88 representa los años que el Santo Padre vivió en la tierra, pues ahora, según la fe cristiana, es su turno de pasar a la vida eterna. Es un momento
de dolor, pero también de esperanza, porque estamos en el tiempo de la Pascua y es muy significativo que el Señor haya llamado al Santo Padre justamente en este día de la Pascua para poder pasar de esta vida a la vida eterna, es decir, gozar de la Pascua eterna. Es en el momento del recuerdo de los difuntos en donde oraremos por él y pasamos en un momento de espera cuando el Espíritu Santo elegirá al nuevo sucesor de San Pedro. Recordemos que la palabra Papa significa Pedro, apóstol, el primero de los apóstoles, y es así como se elegirá al sucesor de San Pedro. Además de las misas y oraciones, la Iglesia Católica convocó a la población a participar en una Eucaristía oficial el próximo viernes 25 de abril a las 12 del mediodía en la Catedral Metropolitana. El padre José Luis Colmenares aprovechó para recordar las enseñanzas que dejó el pontífice a la humanidad. El Papa nos legó el ejemplo de una entrega sin límites, en donde los excluidos, donde los marginados, donde los que no cuentan, tienen un lugar en la vida de los demás. Si tú te imaginas, cada Jueves Santo el Papa iba a la cárcel a lavar allí los pies de los reclusos, ¿verdad? Pero sobre todo nos enseñó a sonreír, nos enseñó a abrazar, nos enseñó a ser personas, ¿verdad? Y a buscar siempre a Dios. Y yo creo que eso es su mayor legado. También se prevé que algunas parroquias organicen actividades en sus comunidades para recordar al Santo Padre. Con imágenes de Carlos Ochoa para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y el gobierno decretó 3 días de luto nacional por la muerte del Papa Francisco. Con un mensaje de pésame, las autoridades recordaron el legado que dejó el primer Papa latinoamericano en el mundo. Las banderas de Guatemala, que se ubican en la Plaza de la Constitución y en el Palacio Nacional de la Cultura, ondean a media asta, pues el gobierno ha declarado 3 días de luto nacional por el fallecimiento del Papa Francisco. Un hombre que abrazó las periferias materiales, culturales y existenciales, que dio voz a los más marginados y frágiles, un líder del siglo XXI, un ser humano que ejemplificó la humildad, un abogado de las causas justas que le ha dado a este mundo un aliento de paz y esperanza. Que su legado viva para siempre en la humanidad. Como gobierno expresamos las condolencias por el fallecimiento de su santidad el Papa Francisco. A través de redes sociales, el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera se pronunciaron con pesar por la noticia. En sus mensajes, recordaron al pontífice como un hombre de humildad y sencillez, que siempre demostró su vocación por los pobres y los más necesitados. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia confirmó que el binomio presidencial participará en la misa que se oficiará este viernes en Catedral Metropolitana a las 12 del mediodía. Con imágenes de Carlos Ochoa para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Tras la muerte del Papa Francisco, la bandera de la Santa Sede fue izada a media asta en la Anunciatura Apostólica, la cual abrirá un libro de condolencias en los próximos días. Henry Montenegro nos informa. Esta es la sede de la Anunciatura Apostólica en la zona 9 de la capital, en donde a lo largo de estos días se habilitará un libro de condolencias que servirá para plasmar mensajes por parte de funcionarios en torno al fallecimiento del Papa Francisco. Tendrá un día o 2 días, no sé cuándo, depende, todavía no está determinado la fecha, donde se invitan personalidades, no todos, porque no es que este libro es para las personalidades civiles y eclesiásticas que firman el libro de condolencias, se llama libro de condolencias, y que después enviamos a la Secretaría de Estado. Mientras tanto, la bandera de la Santa Sede ondeó este lunes a media asta como señal de luto tras conocerse la noticia del fallecimiento del sumo pontífice. Este es una tristeza al mundo católico, al mundo de la Iglesia Católica, y solamente rezamos por su eterno descanso. En la sede de la Anunciatura Apostólica se colocaron retratos del Papa Francisco a manera de recordarlo y expresar sus condolencias. Estamos colocando estas mesas para el libro y para que ellos expresan sus condolencias.
Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y luego de la muerte del Papa Francisco, la Iglesia Católica queda sin líder, por lo que se debe comenzar el proceso de selección del nuevo Santo Padre. Pero, ¿cómo es este proceso y cuáles son las fases? Se lo contamos en la siguiente nota. Las puertas de la Capilla Sixtina se cierran. El cónclave, encargado de elegir al nuevo papa, se reúne en privado. Los cardenales menores de 80 años juran respetar el voto secreto y aceptar el resultado. Aislados del resto del mundo, deben reunirse no antes de 15 días, pero no más de 20 días después de la muerte o la renuncia del papa. La votación tiene lugar en la emblemática Capilla Vaticana con 2 rondas por la mañana y 2 por la tarde. Las papeletas se queman en una estufa y el humo que sale informa a los fieles del resultado. Si el humo es negro, nadie ha sido elegido. Si es blanco, se ha elegido un nuevo papa con 2/3 de los votos. Tras aceptar el cargo y elegir su nombre papal, la persona elegida se convierte inmediatamente en sumo pontífice. Uno por uno, los cardenales le prometen obediencia. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro se proclama Habemus Papam, o tenemos un papa. Luego aparece el nuevo líder de la Iglesia Católica y da su primera bendición papal. El cardenal Álvaro Ramazzini lamenta la muerte del Papa Francisco, pero destaca su legado y habla sobre el compromiso de participar en el cónclave en la Santa Sede para elegir al próximo sumo pontífice. El cardenal Álvaro Ramazzini iniciará su peregrinación hacia el otro lado del mundo para poder rendir homenaje al Papa Francisco. El monseñor, que radica en Huehuetenango, recuerda los momentos vividos con el líder de la Santa Iglesia Católica. Por un lado, tristeza, sobre todo porque conocí al Papa desde que él era arzobispo de Buenos Aires. Tuvimos alguna vez algún encuentro de migrantes y luego en toda la preparación de la 4ª Conferencia del Episcopado de América Latina, Aparecida, ahí tuve la oportunidad también. Él era el presidente de la Conferencia de Obispos de Argentina, yo de aquí de Guatemala, entonces tuvimos una relación y luego después, ya cuando lo hicieron a él Papa, pues me alegré mucho. El monseñor de la diócesis de Huehuetenango participará en el próximo cónclave para elegir al sucesor del sumo pontífice y espera poder viajar durante los próximos días. Somos 84 cardenales con la posibilidad de elegir al nuevo papa, porque somos menores de 80 años. De 80 años para arriba, ya los cardenales no pueden entrar al proceso de elección del papa. Es la ley de la Iglesia. Por lo tanto, ahora yo estoy a la espera de la convocatoria en el sentido de que se diga cuándo va a ser ya el inicio del cónclave. Pero hoy por hoy yo ya recibí la invitación para participar en reuniones de cardenales en Roma, pero para mí es imposible ir hoy o ir mañana o ir pasado mañana. Pero sí lo que quiero es estar el día del funeral del Papa. Pero aparte de eso, vamos a esperar cuando ya se termine todo lo relativo a las exequias del Papa, todo lo relativo a lo que será el cónclave. Reportó Lucero Zapalú. Bueno, y conversamos con el ex embajador de Guatemala en la Santa Sede, Acisclo Valladares Molina, quien vivió en ese estado durante cerca de 7 años. Comparte sus experiencias, explica el proceso a seguir y vaticina algunos nombres de quienes podrían convertirse en el nuevo pontífice. Sentado al fondo de una mesa de reuniones en su despacho, el ex embajador Acisclo Valladares Molina recuerda las experiencias vividas durante los cerca de 7 años que estuvo en la Santa Sede en representación diplomática de Guatemala. Una experiencia muy linda para alguien que es católico, pero incluso para personas no católicas. El Papa simboliza algo más que el jefe espiritual de nuestra iglesia. Ahí conoció a los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, aunque tuvo una relación un poco más estrecha con este último. Lo cual evidencia pues ese humanismo extraordinario del Papa Benedicto XVI. Con él tuve una relación bastante más estrecha que con su santidad San Juan Pablo II, porque siempre me intimidó esa santidad inmanente en él,
Así pues que fue más cercana mi relación con el Papa Benedicto XVI. Valladares Molina destaca que en este proceso donde se elegirá el próximo papa habrá participación guatemalteca con el cardenal Álvaro Ramazzini. El experto en derecho canónico también hace mención de algunos perfiles que considera como favoritos en este proceso. El cardenal Parolin, que es el secretario de Estado, es alguien también sumamente humano. Y aunque no es normal que se elija como papa quien ha sido secretario de Estado, yo no descartaría que pudiera darse esa eventualidad esta vez. También muy importante el cardenal de Filipinas, el cardenal Tagle, que si fuese electo papa sería el primer papa asiático. También el cardenal de Nigeria es muy connotado, el cardenal de Hungría. Para Valladares Molina la expectativa está en la decisión que tome el cónclave, pero sobre todo en el momento en el que se quemen las boletas con paja blanca, la cual emitirá humo del mismo color, como una señal de que ya se tomó una decisión sobre quién será el nuevo pontífice. Es un momento triste, porque la muerte siempre es triste, pero para quien cree en la vida eterna y la resurrección es un momento de profunda alegría. Como lo dijo el cardenal Camarlengo, el Papa Francisco ha regresado a la casa del Señor. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Aún tenemos más información relacionada a la muerte del Papa Francisco. En tan solo minutos va a poder observar las impactantes imágenes y los momentos más destacados de su gestión. Regresamos después de la pausa comercial. El arzobispo de Los Altos en Quetzaltenango, Totonicapán, Víctor Hugo Palma Paul, lamentó la muerte del Papa Francisco y habla sobre las enseñanzas del Santo Padre y cómo se debe continuar con el legado en la Iglesia Católica. Por la muerte del Papa Francisco, la comunidad católica se encuentra de luto. El líder religioso Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, de la Arquidiócesis de Los Altos, se pronunció por la muerte de su santidad y recalca que se debe continuar con su legado en las luchas sociales. Sabemos que no está con nosotros ya el Papa que apenas ayer daba su último mensaje, la bendición a la ciudad y al mundo, recibía al vicepresidente de Estados Unidos. Hoy el Señor lo ha llamado a su santa gloria. Es el Papa que nos enseñó que el Evangelio es alegría, que nos pidió el cuidado por los migrantes. Nunca un Papa había tenido tantísimo cuidado por los migrantes. Es el Papa que nos pidió cuidar en la casa común, este mundo que no tenemos otro. Es el Papa que también nos pidió precisamente tener esta apertura con la encíclica acerca del matrimonio a tantas personas que viven una situación difícil. Es el Papa que finalmente en la pandemia se quedó solo. Se recuerdan ustedes en el Vaticano, pero nos dio esperanza. El Señor está con su pueblo. Y en esa misma pandemia nos habló de algo importantísimo. Ojalá que todos seamos hermanos. Palabras proféticas en un 2025 que comienza con guerras económicas, con guerras tremendas en muchos países donde han muerto decenas de miles. Pero también es el Papa que nos dio el sínodo, este camino que continúa. Durante los próximos 40 días se celebrará la Santa Liturgia en las iglesias de la Arquidiócesis de Los Altos en honor al Papa Francisco, reportó Lucero Zapalú. Desde las impactantes imágenes del Papa orando solo en la Plaza de San Pedro durante la pandemia hasta las fotos en las que lava los pies a unos jóvenes presos. Estos son algunos de los momentos más destacados del pontificado de Francisco. El Papa Francisco fue reconocido por su sencillez y su forma de ser y protagonizó momentos únicos que quedarán para la historia. La primera aparición pública del argentino Jorge Mario Bergoglio después de su elección, vestido con una simple sotana blanca sin ornamentos. El Papa se inclina y pide a las decenas de miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro que recen por él, marcando desde el inicio un cambio de estilo. Días
después de su elección, el Papa sorprende con una misa el Jueves Santo en un centro penitenciario. Rompiendo la tradición, lava los pies de 12 jóvenes detenidos, entre ellos 2 chicas, una cristiana y una musulmana, en un gesto inédito. En otra decisión inesperada, Francisco escoge como destino de su primer viaje papal la pequeña isla italiana de Lampedusa, situada frente a la costa de Túnez y símbolo de la llegada masiva de migrantes. Desde un barco lanza una ofrenda floral al mar Mediterráneo para recordar a los migrantes muertos en sus aguas. Desde entonces, no dejó de defender a los refugiados que huyen de la guerra y la miseria. Durante su mensaje navideño a la Curia Romana, el gobierno central de la Santa Sede, el Papa enumera las 15 enfermedades que corroen, en su opinión, el alto clero. Ante un auditorio atónito de prelados, menciona el Alzheimer espiritual, la rivalidad y la jactancia, el terrorismo de las habladurías y el exhibicionismo mundano. La reforma de la Curia era una de las prioridades de Francisco, que nunca apreció los círculos cerrados de la burocracia vaticana. El Papa Francisco y el patriarca Cirilo ofrecieron un histórico apretón de manos en el primer encuentro entre los principales líderes cristianos de Oriente y Occidente desde el cisma de 1054. Pese a este acercamiento, la guerra en Ucrania ha enfriado considerablemente las relaciones con el patriarca ortodoxo ruso, muy cercano al presidente Vladimir Putin. En plena pandemia del COVID-19, Francisco pronunció una bendición Urbi et Orbi en una plaza de San Pedro bajo la lluvia y completamente desierta debido al confinamiento. La imagen del Papa solitario daba la vuelta al mundo como símbolo de la crisis sanitaria que vació las calles del planeta. Durante un viaje a Irak bajo fuertes medidas de seguridad, el Papa se reúne en privado con el Ayatollah Ali al-Sistani, una de las principales autoridades del Islam chiita. Durante un peregrinaje de penitencia a Canadá, el Papa pidió perdón por el papel de la Iglesia Católica en la violencia ejercida en internados para niños amerindios, donde murieron al menos 6,000 de ellos. Con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, el Papa no logró contener las lágrimas al mencionar la Ucrania martirizada 10 meses después del inicio de la invasión rusa. Al pie de una basílica de San Pedro envuelta en la niebla, Bergoglio presidió la misa de funerales para el Papa emérito Benedicto XVI, fallecido a los 95 años, lo que puso fin a una cohabitación inédita entre ambos pontífices. El teólogo alemán, que vivió los últimos años retirado en un monasterio dentro del Vaticano, logró hacerle sombra a su sucesor e inspiró incluso una película en Hollywood, Los dos papas. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y los guatemaltecos expresaron su cariño y tristeza por la muerte del Papa Francisco. Los fieles católicos lo recordarán como el Papa único, el primer latinoamericano. El Papa Francisco nos dejó un mensaje que a mí me llega en el corazón. Ese mensaje de ver a las periferias, ver a los más necesitados, ver el que sufre. Entonces fue un Papa muy especial. No solo el hecho de ser latinoamericano, ¿verdad? Muy triste porque dice que como a diario escuchamos sus consejos, los mensajes tan lindos que él pasaba por la televisión de amor. A mí me llenaba mucho de alegría porque él siempre estuvo con los más necesitados y los más humildes. Y hoy pues yo me siento con mi corazón deshecho, pero también le doy alegría y gozo, porque yo sé que él pasó a la casa del Padre, tal como lo dijeron. El Señor lo llamó y ya está en su santo reino. Como él no había otro. ¿Qué sintió usted cuando se enteró? Una tristeza, sí. Sí, porque nadie esperaba que él falleciera pues, en estos días de Semana Santa, ¿verdad? Y máximo terminando el domingo de Resurrección. Que las puertas se le abrieron, porque el que muere en un día en que la Virgen abre sus puertas, o sea, una celebración de ella, una celebración grande, el Señor abre las puertas a los que ahí llegan. Realmente estamos muy tristes, consternados, porque realmente lo amamos tanto y todo, pero son designios de nuestro Señor y los respetamos.
Y varios guatemaltecos compartieron o estuvieron cerca del Papa Francisco y comparten sus experiencias de lo vivido, como el caso de un joven llamado Diego Martínez, quien guarda aún el solideo que el pontífice le regaló. En una caja de vidrio, Diego Martínez guarda como uno de sus tesoros más preciados el solideo que en 2014 el Papa Francisco le obsequió durante su visita al Vaticano. Diego compartió con el sumo pontífice en 2 ocasiones. La primera hace 11 años cuando le entregó cerca de 500,000 de firmas pidiéndole que visitara Guatemala, y la segunda en 2019. En ese momento, después de la entrega, lo protocolario del libro, pues lo que hicimos fue un intercambio de solideo, ¿no? Entonces me recuerdo muy bien como que jugaba, ¿no? Que se ponía el solideo, se lo quitaba, se lo ponía, ¿no? Y pues bueno, al final eso me queda de recuerdo, ¿no? Aunque el solideo fue un regalo material del sumo pontífice, Diego también recuerda cómo en el 2019 se llevó consigo otro regalo, un abrazo del Papa. Iba muy cargado espiritualmente, mentalmente y todo eso, y le digo, Papa, ¿le puedo dar un abrazo, no? Y bueno, doy el abrazo y sentí como una descarga automática, ¿no? Sentí paz, sentí tranquilidad. Sin embargo, al igual que Diego, en el país hay otros jóvenes que estuvieron cerca del Papa Francisco, como Jonathan Najarro de la Pastoral Juvenil de Jutiapa. Ha asistido a 2 jornadas mundiales de la juventud y a un Ángelus y recuerda sus experiencias. Y estar cerca de él nos provoca pues diferentes emociones. Algunos pues hemos estado de repente a un par de metros de él y es indescriptible. Hemos esperado de repente horas y horas para poder verle pasar por un par de segundos, pero la espera vale la pena. Entonces, Najarro recuerda las palabras del Papa Francisco que los motivan a seguir asistiendo a las jornadas. Que él daba en Cracovia 2016, cuando él anuncia un evento, él siempre dice, yo no sé si voy a estar, pero sé que Pedro va a estar. Entonces, ahorita estamos ya a menos de 100 días a que los jóvenes viajen a Roma, a que se encuentren al jubileo de los jóvenes. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.